Rapunzel. Había una vez una pareja que hacía mucho tiempo deseaba tener un hijo y finalmente su sueño se hizo realidad, y la mujer quedó embarazada. A través de la ventana trasera de la casita donde vivían podían ver un maravilloso jardín, lleno de las más hermosas plantas y las más sabrosas frutas y verduras. El jardín estaba rodeado por un muro alto y nadie se atrevía a entrar porque pertenecía a una bruja muy malvada. Un día, la mujer miró por la ventana y vio un huerto de espinacas verdes y frescas en el jardín. Su deseo de probarlos fue tan grande que enfermó gravemente. El hombre estaba muy preocupado por la salud de su esposa y decidió arriesgarse y entrar al jardín de la bruja. Así que por la noche trepó al alto muro que separaba el jardín, rápidamente desenterró un puñado de espinacas y se lo llevó a casa a su esposa. Inmediatamente le preparó una ensalada para que la comiera con gusto. El plato de espinacas estaba tan delicioso que al día siguiente sus antojos se hicieron aún más fuertes. Y una vez más el hombre quiso complacerla y comenzó a escalar el muro. Pero tan pronto como desenterró un puñado de espinacas, se horrorizó al ver a una bruja parada frente a él. ¿Cómo te atreves a venir a mi jardín y robar mis espinacas como un ladrón? Te juro que pagarás por esto, dijo la bruja con voz amenazadora. Ruego una disculpa, respondió con voz temblorosa, lo hice porque es muy necesario. Mi esposa está embarazada, y cuando vio espinacas, sintiendo el deseo de comerlas, había estado enferma desde entonces. La ira de la bruja se calmó un poco y dijo: si todo es como dices, te dejaré comer tantas espinacas como quieras y salvaré la vida de tu esposa, pero con una condición, debes darme el niño que dará a luz tu esposa. Seré su madre, él será feliz conmigo y nunca necesitará nada. El pobre estaba tan asustado que no le quedó más remedio que obedecer. Tan pronto como la esposa dio a luz a una hermosa niña, la bruja tomó a la niña y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convierte en la niña más bella del mundo. Cuando tenía 12 años, la malvada bruja la encerró en una torre en medio de un denso bosque. No hay escaleras ni puertas en la torre, solo una pequeña ventana en la parte superior de la torre. Cada vez que la bruja quería subir a la torre, se paraba debajo de la ventana y gritaba: Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza. En ese momento la niña deja salir su larga trenza dorada por la ventana y la bruja escalaba la torre. Muchos años después, el hijo del rey montó en su fuerte caballo y se adentró en el bosque. Cuando se acercó a la torre, escuchó una buena canción que lo hizo parar. Era Rapunzel, quien se pasaba el tiempo cantando con su dulce y hermosa voz. El príncipe quiso llegar hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no la encontró. Entonces se regresó al palacio. Sin embargo, la canción tocó su corazón tan profundamente que tuvo que regresar al bosque todos los días para escucharla. Un día, mientras se escondía detrás de un árbol, vio acercarse a una bruja y escuchó su voz. Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza. Habiendo aprendido a cómo subir a la torre, el príncipe regresó por la noche gritando: Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza. Rapunzel se soltó la trenza, pensando que era la bruja malvada, así que el príncipe subió a la torre. Rapunzel se asustó al principio, pero el príncipe le explicó que la había oído cantar y que su hermosa voz le había robado el corazón. Rapunzel perdió el miedo y cuando él le preguntó si quería casarse con él, ella aceptó felizmente. Ambos piensan que la mejor manera de que Rapunzel escape de la torre es que el príncipe le traiga un hilo todos los días y le permita usarlo para tejer una escalera y bajar. Pero un día, mientras Rapunzel tejía escaleras, la malvada bruja la visitó y le gritó: Rapunzel, Rapunzel, suelta tu trenza. Cuando la malvada bruja entró en la habitación de Rapunzel, vio las escaleras y se enojó mucho. Me traicionaste, dijo enojada. Sin decir una palabra más, la malvada bruja tomó unas tijeras y cortó el hermoso cabello de Rapunzel. Al día siguiente, cuando el príncipe llegó con otro hilo de seda, la bruja lo engañó arrojándole la trenza por la ventana para poder subir las escaleras. Al entrar a la torre, no vio a su amada Rapunzel, sino a una bruja. Nunca volverás a ver a tu Rapunzel, dijo la bruja, riendo. El príncipe estaba tan desesperado por encontrar a Rapunzel que no tuvo tiempo de pensar,
saltó de la torre y cayó sobre las espinas, provocando que el príncipe se quedara ciego. Vagó por el bosque durante muchos años hasta que encontró un hermoso lago. Allí escuchó una canción y de inmediato la reconoció, era la voz de su amada Rapunzel. Cuando Rapunzel vio al príncipe, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Sus lágrimas comenzaron a caer en los ojos del príncipe y pudo ver nuevamente. Rapunzel y el príncipe se casan y viven felices para siempre.